Agradecimiento a todos los que me acompañan en este momento, colegas, estudiantes, que en definitiva entre todos estamos interesados en buscar una patria mejor, más respetuosa del ordenamiento jurídico, que actúe la administración con eficacia, con celeridad, con utilidad a la sociedad. Este tema que voy a tratar está íntimamente vinculado con dos grandes paradigmas constitucionales, es decir, la tutela judicial efectiva y, por otro lado, también la sujeción de la administración al orden jurídico. De estos dos grandes paradigmas surgen, a su vez, cuatro subprincipios, entre otros, que me parece fundamentales recordar. En primer lugar, que gracias a estas nuevas tendencias que marca la ley fundamental de Bono, entre otras, la Constitución española, la italiana, en donde hoy la administración pública no solo se subordina a la ley, sino también al derecho en un sentido amplio, y en nuestro país a las convenciones internacionales. Indudablemente que se han transformado los requisitos que hacen a la legalidad del acto administrativo, como la competencia, el objeto, la finalidad, el procedimiento, y se han anexado otros nuevos que surgen de estos principios, como la buena fe, la seguridad jurídica, la razonabilidad, la proporcionalidad, entre otros. Y si es así, indudablemente que hay un segundo aspecto a considerar, que es de que tenemos que hablar de vicios de juridicidad y, por lo tanto, de control judicial de la juridicidad. Es decir, entonces, que la labor del juez no se limita a considerar el vicio de la incompetencia o de la forma o del procedimiento, sino que también el vicio cuando se ha alterado la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la proporcionalidad, entre otros aspectos. Por eso hablamos de control de juridicidad aún a nivel judicial. Y por lo tanto, los abogados del Estado tienen que adecuar sus comportamientos advirtiendo de que el acto tiene que reunir también estos otros requisitos de juridicidad. Si es así, encontramos un tercer aspecto que es fundamental. La administración se sujeta a una actividad discrecional. Ahora bien, la discrecionalidad forma parte o no del ordenamiento jurídico. No hay ninguna duda que con motivo de estos nuevos paradigmas, la discrecionalidad es producto del orden jurídico. Por eso yo le he definido que es una modalidad de ejercicio que el orden jurídico autoriza a quien ejerce la función administrativa para que, mediante la apreciación de los intereses públicos comprometidos, complete creativamente el ordenamiento seleccionando una alternativa entre otras igualmente válidas para el derecho. Es decir, que la discrecionalidad puede aparecer cuando se le da al presidente la facultad de designar a uno de los tres primeros en un orden de mérito, o la discrecionalidad puede aparecer cuando el Ministerio de Salud tiene amplias facultades de políticas públicas para combatir la epidemia o la pandemia. Es decir, entonces, que no solo aparece la discrecionalidad en forma expresa, sino también en forma implícita dentro del ordenamiento jurídico. Y si es así, el cuarto aspecto es preguntarnos ¿qué controlan los jueces? ¿Control de la discrecionalidad o bien control del ejercicio de la discrecionalidad dentro de la juridicidad? Yo me pronuncio decididamente por este otro aspecto, es decir, control del ejercicio de la discrecionalidad dentro de la juridicidad. Es decir, si se han respetado todos los ingredientes de juridicidad necesarios, donde el juez puede entrar y anular un acto decididamente, y solamente tiene que respetar, no pudiendo sustituir una alternativa opinable por otra igualmente válida para decidir una controversia. Es decir, que si hay varias sanciones que puede aplicar
la administración pública, es decir, desde 5 días de suspensión a 20 días. Que elija el 6 o 7, indudablemente que es una cuestión opinable, está en el marco del ejercicio de la discrecionalidad, y si ha ejercido dentro del ordenamiento jurídico, el juez no puede sustituir una alternativa por otra. Ahora bien, el tema que vamos a profundizar ahora es el vinculado con la discrecionalidad técnica y los conceptos jurídicos indeterminados. Yo voy a comenzar por una cuestión didáctica con los conceptos jurídicos indeterminados que abundan tanto en la administración pública como en el derecho privado, ¿cierto? En todos los derechos. En la administración pública permanentemente nos encontramos con estos conceptos que son genéricos, como interés público, orden público, peligrosidad, salubridad, probidad, entre otros, oferta más ventajosa, en los cuales la indeterminación muchas veces no surge del lenguaje, sino de la propia naturaleza de lo que vamos a interpretar. Es decir, es tan opinable un 7 como un 8 en una calificación pedagógica. Consecuentemente, a veces la propia naturaleza de lo que vamos a interpretar nos puede estar conduciendo a que estemos dentro de un marco de discrecionalidad. Pero veamos un poco más detenidamente qué es un concepto jurídico indeterminado. Se lo ha definido como cuando la norma no precisa en forma detenida y clara cuál es el alcance o los límites de ese concepto. Y por lo tanto, repito que esa indeterminación está vinculada no solamente con la norma, sino con la propia realidad. Entonces, es indeterminado cuando sus límites son imprecisos. Y aquí el concepto normalmente se puede dividir en 3 partes. Una zona llamada de certeza positiva, supóngase para declarar interés histórico un inmueble. No hay ninguna duda que tiene un interés histórico, vivió San Martín, aquí no hay problemas, no hay indeterminación con respecto a ese caso concreto. Pero hay un segundo supuesto, que es una zona de certeza negativa, es decir, no hay ninguna duda que esto no es de interés histórico. No hay ningún hecho que así lo revele. Pero en un tercer aspecto puede estar una zona de dudas, es decir, el halo del concepto, es decir, reviste o no reviste importancia histórica, porque hay elementos a ponderar para que realmente tenga esta importancia, como hay otros elementos que lo descartan. Entonces estamos en una zona de duda, y ahí es donde precisamente es dable analizar el concepto jurídico indeterminado para ver cómo se determina en la praxis. Es decir, si a través de la hermenéutica interpretativa o a través de la discrecionalidad. Y en esto se han debatido durante años esta problemática, y aún se sigue debatiendo, porque en esto también se ventila lo que es la verdadera división de poderes, cuál es el rol judicial posterior para controlar los verdaderos conceptos jurídicos indeterminados, cuál es la zona de reserva de la administración, y han habido también posturas filosóficas en donde, como de Alexis, con la fórmula del peso, en la cual, y aplicando esta teoría, el control puede llegar a ser total, y hay otras posturas también en las cuales nos obliga a repensar esta problemática. En sus comienzos fue Bernard Zick quien manifestaba que el concepto jurídico indeterminado se llamaba discrecionalidad técnica, aún en Alemania, y se refería a aquellas cuestiones técnicas complejas en las cuales no había una certidumbre, y por lo tanto había una valoración por parte de la administración, y que eso no podía ser controlado judicialmente.
pero después fue el mismo alemán Tessner quien se pronuncia decididamente por la concepción actual de la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, diciendo que en todos los casos es posible llegar a una solución justa. Por lo tanto, la discrecionalidad queda arrinconada solamente aquellas cuestiones donde claramente podemos optar entre una u otra posibilidad porque así lo decide la norma, como, por ejemplo, como decía, a uno de los 3 primeros en un concurso, donde la norma así lo establece. Es decir, entonces, que prácticamente esta postura de Tessner y posteriormente va al ámbito español y se difunde, concibe que siempre es posible llegar a una solución justa y en ese caso el control se hace indudable. Y aquí es donde quiero precisar mi crítica. ¿Por qué? Porque aún en Alemania, cuando advirtieron que esta postura podría implicar el control total, comenzaron a inventar una excepción llamado el margen de apreciación. Es decir, que hay cuestiones vinculadas con pronósticos, vinculadas también con lo que es la idoneidad en un concurso, con qué es el análisis precisamente de las cuestiones pedagógicas, como las notas a los alumnos, entre otros, en los cuales indudablemente hacía necesario que por la opinabilidad de la cuestión no se podía llegar a una solución verdadera, correcta, y que a veces podían existir varias alternativas igualmente consideradas, por lo cual comienza la jurisprudencia y la doctrina alemana a admitir que hay un margen de apreciación en favor de la administración. Es decir, en este tipo de supuestos excepcionales. Incluso comenta Bacigalupo que hay un ministro de Justicia de un land que propuso una reforma al contencioso administrativo en el sentido de admitir y de regular este margen de apreciación y dándole, por lo tanto, la facultad para su valoración solamente a la administración, donde no es posible el control judicial en la medida en que el juez pueda verificar que existía efectivamente ese margen de apreciación, que de alguna forma estaba avalado por el ordenamiento jurídico y que se había ejercido sin desviación de poder, sin ninguna violación, digamos, ostensible incluso a la finalidad del acto. Pero en posturas posteriores a esta, como Sainz Moreno, entre otros en España, dicen, no existe margen de apreciación y es posible el control total, pero cuando sugieren cuáles son las estrategias para el control total, hablan de la razonabilidad, hablan de la motivación, lo cual para nosotros son ingredientes de juridicidad, no es, digamos, que hayan descubierto la pólvora y que por lo tanto, en mi criterio, generan una inseguridad o una incertidumbre. Aún en tiempos, digamos, finales de este gran jurista que fue García de Enterría, quien avaló, por supuesto, la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, diciendo que solamente es posible llegar a una solución justa, él llega a la conclusión de que a veces hay que distinguir entre conceptos empíricos de conceptos de valor. Es decir, los empíricos son los que pueden ser acreditados con arreglo a una pauta técnica, como si este producto es tóxico o no para la salud, o bien cuál es el grado de alcohol que tiene una bebida. Esto, con una regla técnica, es posible arribar a una sola conclusión y en ese supuesto no hay ningún inconveniente. Pero en aquellos conceptos de valor, es decir, cuando valoramos la importancia artística, cuando valoramos, apreciamos el pronóstico para adoptar una política pública en materia de salubridad, cuando él mismo habla del impacto ambiental, que lo pone, por ejemplo, o lo que es el orden público o la utilidad pública, el mismo García de Enterría dice que hay que concederle un cierto beneficio a la administración, una cierta presunción de legalidad a lo que dice la administración, salvo
que sea arbitrario, irrazonable, una desviación de poder, digamos. Entonces, fíjense cómo este es un tema que sigue en permanente debate. En mi criterio, y ya lo voy a decir posteriormente más detenidamente, el concepto jurídico indeterminado a veces puede implicar la aplicación de una regla técnica de universal concepto y por lo tanto hay una sola solución justa. Por ejemplo, la oferta más ventajosa cuando encontramos que es la de menor precio y además la que técnicamente reúne las mejores condiciones. Ahí no hay ninguna duda que hay una sola solución justa, pero que hay en otros supuestos la proteica y la variada realidad me pueden presentar de que pueden haber 5 ofertas tan ventajosas una como otra. Y en ese caso, la administración dispone de una herramienta que es la discrecionalidad, porque hay indiferentes jurídicos. Y en consecuencia, cuando llegue el juez, tendrá que controlar si esa alternativa que eligió la administración discrecionalmente concuerda o no con el ordenamiento jurídico. Pero él no puede, el juez, cambiar esta alternativa que eligió la administración por otra que sea tan opinable, porque eso implicaría, en mi criterio, gobernar. Por eso yo advierto que cuando la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados habla del margen de apreciación, para mí implica la debilidad de esa teoría, porque está admitiendo que hay excepciones y por lo tanto, aún ese margen de apreciación, aun cuando ellos digan no importa apreciaciones de mérito, de oportunidad o conveniencia, en mi criterio existe allí una porción de discrecionalidad, aunque sea pequeño, porque en mi criterio la discrecionalidad no solo es una actividad volitiva por parte de la administración pública, sino que también en determinadas circunstancias puede implicar una ponderación de intereses, una valoración del interés público, es decir, un poquitito más amplio al concepto tan reducido que a veces tienen algunos juristas como para tratar de limitarla en exceso. Entonces, advirtamos que esta es una problemática en la cual es importante para la administración para ver cómo va a rellenar ese concepto jurídico indeterminado, en donde va a tratar de aplicar siempre la hermenéutica interpretativa para buscar una solución justa, pero cuando ya haya agotado esa herramienta y advierta que hay pequeños porcentajes de opinabilidad, en mi criterio tiene que admitir que hay discrecionalidad, llámese margen de apreciación o lo que fuere. Previo a emitir rotundamente cuál es mi conclusión y cuáles son las 3 variantes que presentan los conceptos jurídicos indeterminados, voy a hacer una breve alusión a lo que es la discrecionalidad técnica. Es un tema muy largo, muy vasto, pero va a ser muy breve lo que voy a manifestar al respecto. Simplemente hacer una consideración sobre las posturas más importantes, como la del Ranelletti, en la cual manifiesta que la discrecionalidad técnica es una especie de discrecionalidad, pero que se vincula con aquellas cuestiones técnicas complejas, con aquellas cuestiones donde la prueba es relativa, no puede llegar a una decisión, una certeza, una certidumbre comprobada, en donde hay juicios de probabilidad, porque no hay certeza, donde hay irrepetibilidad del juicio, por ejemplo, en un concurso para profesor de la universidad, cómo reproducimos la clase de oposición que tiene que dar ese profesor. Entonces, si es calificado con un 9 o un 10, entramos dentro de una zona de opinabilidad. Entonces, él dice que, en definitiva, importa una especie de discrecionalidad en la cual se vincula con cuestiones opinables y se interpretan cuestiones técnicas, o bien de experiencia, ¿cierto? O cuestiones valorativas fundamentalmente. Y en este marco no hay control judicial. En otras posturas, la de Sandulli,
en la cual nos habla de que más o menos participa de esta concepción, pero él dice que es un poder de valoración técnica. Estoy hablando de las cuestiones opinables, no estoy hablando de cuando hay certidumbre, que sí es controlable judicialmente y todo lo admite. Pero cuando estamos frente a lo opinable, dice que hay un poder de valoración técnica que le corresponde a la administración en ese caso y que por lo tanto no puede haber control judicial. Las posturas de Giannini ya se van acercando más a la actualidad, en la cual dice, mire, la discrecionalidad técnica encierra dos palabras que son inconciliables, porque lo técnico puede ser verificado con arreglo a los estándares de esa especialidad y lo discrecional implica una zona de libertad. Por lo tanto, se pronuncian diciendo no hay discrecionalidad técnica. No obstante, como les digo, cuando se presentan supuestos excepcionales, ahí hablan de, bueno, hay supuestos excepcionales donde no hablan de margen de apreciación, pero hablan de un poder en favor de la administración. Pero me quiero referir fundamentalmente al esquema genérico que ellos admiten, ¿cierto? Mientras que el actual rector de la Universidad de Salamanca, apreciado amigo Ricardo Rivero Ortega, él vuelve a manifestar cuando analiza los concursos en las universidades que aún en ese supuesto no hay discrecionalidad técnica. Es decir, no, la palabra es inconciliable entre sí. No obstante, cuando él analiza los avances de la jurisprudencia española en este tema, porque tradicionalmente decían que era una cuestión no controlable judicialmente, él dice se ha avanzado porque al menos se exige la motivación, entre otros aspectos, pero no dice qué sucede si del porqué de un 9 o un 10, o en el caso de una clase de oposición, o en el caso de calificar un trabajo, es decir, cuál es la graduación del puntaje en los cuales tradicionalmente se ha utilizado el nombre de discrecionalidad técnica, ¿cierto? Es decir, no analiza esos supuestos, digamos, excepcionales y estas posturas avanzadas, aún yo opino que en principio general no hay discrecionalidad técnica porque si estamos en cuestiones opinables, en mi criterio tendríamos que hablar o de reglado o discrecional. Y si hay opinabilidad, ¿por qué no hablar de frente de discrecionalidad, aún cuando se vincule con cuestiones técnicas? No obstante, yo puedo aceptar que por una cuestión didáctica, frente a estas cuestiones opinables, pueda utilizarse también el concepto de discrecionalidad técnica. Los italianos, y en esto lo conoce muy bien el profesor Palazzo, hay una gran diferencia entre lo que es el accertamenti de lo que es el apprezzamenti. El accertamenti está vinculado con la verificación de los hechos, ámbito en el cual el control judicial es insoslayable. Pero cuando existe el apprezzamento, es decir, la apreciación de la mayor o menor gravedad de ese hecho, ahí es cuando pueden intervenir ingredientes de discrecionalidad. Yo les comento un caso en Córdoba, que es el de Gerberov, en donde se trató de la cesantía de un médico porque se había acreditado que ese médico que estaba gozando de licencia de salud, por razones de salud, por 2 meses, se comprueba que ese médico había atendido a una paciente. Se le hace un sumario y se llega a la conclusión de que al haber atendido a una paciente importaba una irregularidad grave que generaba la cesantía. Cuando tuvimos que controlarlo en el Tribunal Superior, allí hicimos la siguiente alusión en un primer voto que me pertenece, de que siguiendo alguna jurisprudencia incluso del Consejo de Estado francés, la verificación de los hechos
hay 4 etapas: la verificación de los hechos, la calificación jurídica del hecho, la apreciación de la gravedad del hecho y la elección de la sanción. En el primer caso, en la verificación material de los hechos, el hecho no se cometió o se cometió, es una cuestión que puede ser comprobada y verificada totalmente por los jueces. La calificación jurídica del hecho está vinculada con la causa, está vinculada con el argumento o el sustento jurídico, la norma que dice que por tal hecho o por tal irregularidad o por tal infracción es susceptible de aplicarse tal sanción. Esto es una cuestión jurídica en la cual se puede entrar perfectamente por parte de la justicia. Ahora bien, la apreciación del hecho es más o menos grave. Es decir, en otro ejemplo, ¿pudo comprometer un policía, digamos, que tenía algunas copas de más, el prestigio de la institución policial? Es decir, está comprobado que estaba ebrio, pero esa ebriedad, ¿en qué grado compromete el prestigio de la institución? ¿En grado grave, leve, medio, para generar la aplicación de la sanción? Vuelvo al caso Gerberov, del médico. Se estimó que era muy grave y se le aplica la cesantía. Pero voy al tercer paso. Entonces, admito que para la apreciación del hecho puede o no haber, digamos, un porcentaje de discrecionalidad. El Consejo de Estado francés, cuando habla incluso de verificar si un producto es tóxico o no, aun cuando cuestiones que son empíricas, admite que también para apreciar la gravedad o bien la magnitud hay un porcentaje de discrecionalidad, salvo error manifiesto de apreciación. Es decir, que es un comodín que utiliza el Consejo de Estado como para decir, mire, en principio hay discrecionalidad, pero si hay un exceso de apreciación, yo puedo entrar porque ya es un vicio de juridicidad. Entonces, volvamos a el cuarto aspecto que yo quería tratar, es decir, la elección de la sanción. Cuando el propio ordenamiento jurídico me dice que por este hecho puedo aplicar o una sanción de 20 días de suspensión o una cesantía, allí también hay pequeños porcentajes de discrecionalidad para elegir la sanción. Esto lo hemos dicho también en el Tribunal Superior, diciendo, mire, como principio general, es cierto, usted, administración, tenía un porcentaje de discrecionalidad, tanto para graduar la gravedad de la sanción, ¿cierto?, en función de la apreciación del hecho, y también tenía discrecionalidad para elegir cuál es la sanción que podía aplicar. Pero en este caso resulta desproporcionada. Es decir, en lugar de utilizar lo que habla el Consejo de Estado francés, que podía haber sido también, es desproporcionado porque indudablemente hay un exceso en el ejercicio de la discrecionalidad y por lo tanto está pisando o está vulnerando un ingrediente de juridicidad. Es decir, que si bien el juez no puede sustituir una alternativa opinable por otra igualmente opinable porque eso es discrecionalidad a cargo de la administración y por ahí pasa la zona de reserva de la administración, sin embargo, cuando hay un exceso de discrecionalidad, ahí viene el poder del juez para decir la desproporción, ¿cierto? O la irrazonabilidad, o bien, como actualmente nos dicen las cortes constitucionales, hablar del control de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad propiamente dicho. Es decir, que en todo caso, como les digo, hay discrecionalidad, pero esta debe estar dentro de la propia juridicidad. Ahora bien, para concretar y volver de nuevo a los conceptos jurídicos indeterminados, habiendo hecho este pasaje muy rápido sobre lo que es la discrecionalidad técnica, que incluso, como les digo, aún sigue siendo utilizado por el Consejo de Estado italiano frente a cuestiones muy opinables, ¿cierto? Es decir, en lugar de hablar de margen de apreciación, como nos habla el Tribunal Constitucional alemán, ellos siguen hablando de discrecionalidad técnica para estos supuestos de carácter excepcional.
Yo voy a continuación complementar lo que dije sobre los conceptos jurídicos indeterminados, diciendo que hay tres tipos de variantes. Por un lado, conceptos jurídicos indeterminados que son determinables a través de una regla técnica, científica, de experiencia, de universal consenso. Cuando digo de universal consenso es porque es aceptada por la comunidad especializada pertinente. En este caso, no hay ninguna duda que hay control judicial. Así lo dijimos en un caso Miranda en el Tribunal Superior, que se trataba de personas que trabajaban en un hospital geriátrico, digamos, psiquiátrico de carácter público, donde el estatuto de ese personal preveía un adicional por riesgo. Entonces lo solicitan, la administración le dice que es discrecional su aplicación o no, porque también la norma decía que podía el adicional implicar un plus del sueldo que llegaba al 50%, podía llegar al 50%. Entonces, allí, con arreglo a la prueba, se determinó de que realmente había riesgo, era una actividad riesgosa. Por lo tanto, allí dijimos que en este caso no hay discrecionalidad por aplicación de una regla científica o técnica o de experiencia totalmente acreditada por los peritos, en donde esta era una actividad riesgosa. Pero también se dijo allí de que el cuánto de ese adicional sí es una facultad discrecional que puede llegar al 50% y por lo tanto ese aspecto lo tiene que dirimir la administración. En un caso Camaño, en la Cámara Contencioso Administrativo Federal, tenía que analizar lo que es baja recaudación con motivo a haber dispuesto el cese a determinados locales que estaban en andenes de los ferrocarriles. Consecuentemente, dispuso el cese por baja recaudación. La Cámara lo anula porque no estaba motivado, no se había demostrado por qué era baja recaudación. Pero, digamos, el análisis que uno podría hacerse de esa jurisprudencia es que, si bien es correcta la decisión de la Cámara, sin embargo, con arreglo a pericias, podía haberse llegado a determinar de que la baja recaudación es un aspecto que con arreglo a reglas técnicas o científicas matemáticas se podía demostrar efectivamente que había una baja recaudación por debajo de los estándares normales y por lo tanto, si es así, esa regla o ese estándar técnico pasa a formar parte de la juridicidad y por lo tanto al servicio de juridicidad el control judicial es posible. Segunda variante, cuando realmente existen varias opciones igualmente válidas para el derecho. Es decir, cuando existen 5 ofertas tan ventajosas la una como la otra, cuando realmente la administración puede sancionar entre, repito, 5 o 6 días de suspensión, puede elegir hasta 7 u 8 días de suspensión por un determinado hecho, y en el cual se ejerza en forma razonable, sin vicio de juridicidad, sin que sea desproporcionado. Ahí no hay ninguna duda de que el concepto jurídico indeterminado, como en este caso idoneidad, pueda ser rellenado por el ejercicio de una facultad discrecional. Y por lo tanto, ¿cuál es el control del juez? El juez se limita, por el fondo de la cuestión, a verificar si se ha respetado el procedimiento, si realmente se ha elegido a una de las alternativas igualmente válidas para el derecho, si el acto está motivado, ¿cierto? Si no hay desviación de poder y la arbitrariedad, y por lo tanto, si realmente se ha elegido una opción entre otras igualmente válidas, ¿cierto? Ello
comporta una zona de reserva de la administración, en cuyo caso hay un control del ejercicio de la discrecionalidad, pero no puede haber sustitución por un criterio también opinable por parte del juez. Tercera alternativa. Cuando estamos frente a técnicas muy complejas, aquellas que muchas veces son irrepetibles, aquellas que trasuntan un juicio de probabilidad, no de certeza. ¿Qué se hace? Es decir, en este caso, el concepto jurídico indeterminado sería determinable a través de una pauta tolerable. Es decir, que el juez, en este caso, tendría que hacer un control de tolerancia. Si es, al menos, si he elegido esta alternativa, tiene consistencia jurídica, aunque, ¿por qué? Porque la verdad muchas veces es relativa, es decir, muchas veces no se puede llegar a una verdad absoluta, a demostrarse técnicamente, digamos, la certeza de esta técnica pertinente, sino que, entonces el juez, ¿qué hace? ¿Hay control o no hay control? En muchos casos se habla de discrecionalidad técnica y por lo tanto no control. En mi criterio, o se habla de un margen de apreciación en favor de la administración y por lo tanto no hay control. En mi criterio hay control. ¿Pero control de qué? Repito, de exactitud si la exactitud no existe. Si esa realidad no puede ser convertida en certeza ni por la administración ni por la justicia, porque en definitiva esa realidad admite porcentajes de duda, ¿cierto? De pequeños porcentajes de opinabilidad. Consecuentemente, en mi criterio, tiene que hacerse un control de tolerancia, al menos, es decir, ¿es tolerable esta postura? ¿Está avalada medianamente por la comunidad científica, técnica, de experiencia? ¿Hay pequeños porcentajes de duda? Bueno, si hay pequeños porcentajes de duda, ahí concederle ese margen, digamos, que tiene la administración y por lo tanto, en mi criterio, discrecionalidad. ¿Cierto? Entonces, es decir, habría un pequeño porcentaje de discrecionalidad porque no podemos llegar a una verdad absoluta y el juez no puede convertirse en un mago que convierta esa mutable o esa alternativa en principio plausible en una certidumbre absoluta. Entonces, esa misma opinabilidad pasa a formar parte del orden jurídico y por lo tanto quien la controla tiene que controlarla si es tolerable, al menos si es plausible a través de la motivación, a través del procedimiento, a través que no hay un error manifiesto de apreciación, una evidente arbitrariedad o razonabilidad. Y si advierte un pequeño marco de opinabilidad, déjeselo en favor de la administración. ¿Por qué? Porque la administración sabemos que tiene dos herramientas para rellenar estos conceptos abiertos. Uno, la misma que tiene el juez a través de la interpretación cuando son cuestiones regladas, fácilmente reconducibles a una regla. Otra es a través de la discrecionalidad buscando lo más oportuno, lo más útil, lo mejor para la administración. Es decir, que la administración tiene, digamos, esta herramienta para solucionar las cuestiones opinables. Y el control del juez, en ese caso, como dicen también alguna jurisprudencia alemana, no puede convertirse como si fuera un superior jerárquico de la administración. No, es un control más bien de carácter secundario, como dice Bacigalupo, en donde debe controlar si esa actividad encuadra o no en el derecho. Y si ha habido un porcentaje de discrecionalidad, simplemente controlar si ese porcentaje, digamos, estaba dentro de alguna de las pautas o dentro de la opinabilidad, ¿cierto? No pudiendo sustituir, y esto es clave, algo opinable por otro igualmente opinable. Y en esto, fíjense,
¿cuál es la diferencia que existe entre la labor del juez cuando se enfrenta a un concepto jurídico indeterminado de carácter administrativo regulado por el derecho público, de cuando el juez se encuentra vinculado con otros conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo, el derecho privado, cuando el juez tiene que apreciar cuál es la cuota alimentaria que tiene que aplicarle un padre a un hijo, o bien cuando el juez penal tiene que elegir entre 5 u 8 años de prisión. Aquí el ordenamiento jurídico, es decir, trasladémonos al derecho privado o al derecho penal. En este caso, el propio ordenamiento jurídico, porque hay dos cosas que hay que distinguir, como decía Dorky. ¿A quién el ordenamiento jurídico le encarga primero rellenar ese concepto? ¿A quién? Y en segundo lugar, ¿cómo se integra ese concepto? Es decir, si el ordenamiento jurídico le encarga al juez, mire, usted tiene que determinar si le va a aplicar de 3 o 5 años de prisión, ¿cierto? Está diciéndole que sea el juez. Entonces, ¿cuál es el contenido? El contenido del juez no ejerce discrecionalidad. El juez no está para gobernar, solamente el juez está para aplicar el ordenamiento jurídico que ya está dado, que ya se lo dio la Constitución, el legislador. Consecuentemente, él puede interpretar el ordenamiento jurídico en forma más o menos amplia. Yo no hablo de discrecionalidad judicial, yo hablo en ese caso de una interpretación amplia por parte del juez, en donde va a buscar, aun cuando en el fondo admita que es opinable si le aplica 3, 4, 5 años de prisión, hay un margen en el cual el juez tiene que llegar a la conclusión con un criterio de justicia, bajando el ordenamiento jurídico en el caso concreto. Lo mismo pasa cuando tiene que distribuir la cuota alimentaria en el derecho de familia. En cambio, cuando por eso yo aconsejo, digamos, que cuando estemos en casos de duda, nos hagamos esta pregunta. ¿A quién el ordenamiento jurídico autoriza primero a integrar el concepto? Y en segundo lugar, ¿cómo se integra? ¿Con qué ingrediente lo integramos? Pongamos el ejemplo de un concurso para profesor universitario. ¿A quién el ordenamiento jurídico le encarga que seleccione a cuáles son los primeros? A un tribunal de concurso altamente capacitado, altamente formado. Muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo se integra, cómo relleno, cómo llego a la conclusión de cuál es el más idóneo? En principio aplico pautas de juridicidad, ¿cierto? La antigüedad, perfecto, pero si hay cuestiones opinables como una clase de oposición, ¿cómo hago? Es decir, un 9 o un 10 tan opinable y este es repetible prácticamente ese juicio, tiene un valor subjetivo, está vinculado con cuestiones técnicas, algunos lo llamarán discrecionalidad técnica, otros margen de apreciación en favor de la administración. En mi criterio, pequeño porcentaje de discrecionalidad, pero en definitiva, el tribunal de concurso ha decidido calificarlo con un 9 y en consecuentemente cuando viene el control judicial no es el mismo que el control judicial que se hace en otras ramas del derecho, porque en este caso hay un poder del Estado que ha ejercido la juridicidad y también porcentaje de discrecionalidad, y porque el ordenamiento jurídico primero le dio facultad a ese órgano especializado que es la administración para que rellene este concepto. Entonces, ¿cuál es el rol del juez? El rol del juez tiene que situacionarse en una dimensión distinta al rol que le correspondería en otras ramas del derecho, en el cual hace un control total de esa actividad. Acá no, acá tiene que separar lo que es juridicidad de lo que es pequeño porcentaje de discrecionalidad. Y solamente cuando llega a detectar de que efectivamente se ha elegido un juicio opinable, ¿cierto? ¿Por qué un 9 o un 10? Ahí automáticamente el juez declina porque dice que las dos opciones son jurídicamente posibles. Es tan posible un 9 o un 10. Y él no puede convertir el 9 o un 10
con la clave del derecho, porque eso implicaría gobernar. Eso implicaría vulnerar una zona de reserva constitucional que no le pertenece. Por eso yo creo que esta es una cuestión en la cual muchos juristas enamorados con posturas filosóficas, ¿cierto? En la cual esas posturas filosóficas o de procesalistas nos enseñan, nos ayudan a los jueces a buscar una determinada estrategia para llegar a una solución justa, muchas veces son muy válidas para las otras ramas del derecho, pero no para el derecho público. ¿Por qué? Porque en el derecho público tenemos esta sutileza de que si nosotros pretendemos aplicar esa teoría que es fantástica y en la cual nos enseña que es posible, aplicando esa teoría, llegar a una solución justa, si yo se la aplico al control de la administración, corro el riesgo de sustituir la discrecionalidad administrativa por la judicial. Yo no digo que esas teorías para los reglados es fantástico, aún para el juez constitucional o el juez administrativo que controla la administración. Pero cuando ha habido porcentaje de discrecionalidad por parte del legislador o por parte del administrador, ahí cuidado con este rol tanto de las cortes constitucionales como de los tribunales en lo contencioso administrativo, porque tienen que actuar con una mayor prudencia, con un rol distinto. Por eso, para terminar, voy a analizar brevemente la postura de Alexis, un filósofo en el cual admiro y respeto, en donde él mismo nos habla de que los principios son mandatos de optimización para que llevarse a cabo en la medida de lo posible, ¿cierto? Y que fundamentalmente cuando hay una vaguedad normativa o cuando varios principios estén en tela de juicio, ¿cómo se hace para solucionar el caso concreto? ¿Cómo se hace para que el principio tal tenga un valor prevalente? Entonces, Alexis, muy didácticamente, con la fórmula del peso, un poco y ayuda de la ponderación, ¿cierto? De la balanza y la ponderación nos, digamos, muestra cómo se analizan los diferentes principios, se le busca a cada uno de ellos asignarle una, con arreglo a la escala triádica, es decir, este principio en este caso es leve, este moderado es medio, este es grave, es decir, los va calificando a uno sobre otro, en la cual no permite destruir a ninguno de los otros, simplemente que en un caso concreto va a prevalecer uno sobre otro y por lo tanto nos va a permitir llegar a una solución justa. En mi criterio, lo aplaudo y lo felicito cuando se aplica en otras ramas del derecho y aún cuando se aplica en nuestro derecho en la medida en que utilicemos pautas regladas. Pero cuando una actividad legislativa ha aplicado porcentajes de discrecionalidad política y ha optado por una alternativa, supónganse, para luchar contra esta epidemia, en la cual el legislador puede haber dicho, bueno, voy a limitar el horario de circulación hasta las 2 de la mañana. ¿Por qué lo limita a las 2 y no a las 12 de la medianoche? ¿Por qué limita esta actividad y no esta otra actividad? Fíjense los grandes porcentajes de discrecionalidad que está eligiendo el legislador. Cuando esto llega al control judicial, si aplicáramos la teoría de Alexis, el juez tendría que llegar a la conclusión que hay una sola alternativa justa y por lo tanto que el control judicial es perfectible. En cambio, si nosotros decimos que estas pautas filosóficas no son aplicables a este tipo de cuestiones porque el legislador ha buscado dentro de la juridicidad ejercer porciones de discrecionalidad,
en la cual ha analizado diversas alternativas igualmente válidas por el derecho, el rol del juez es diferente, porque el rol del juez en ese supuesto tiene que determinar hasta dónde se han aplicado los ingredientes de juridicidad con un sentido amplio, como había mencionado en el principio, es decir, si ha habido proporcionalidad, idoneidad, necesidad. Aún me estoy poniendo en aplicar los estándares más elevados de las Cortes Constitucionales Europeas. Es decir, de hablar del control de idoneidad en el sentido de si la alternativa que utilizó el legislador era una alternativa útil, si yo cierro a determinada hora, es útil para que el virus no se multiplique o no. El control de necesidad es un poco más, digamos, complicado porque se trata de buscar los que sean menos gravosos. Muy bien, esto es una cuestión opinable en donde hasta cierto punto puede llegar el control judicial. En tercer lugar, la proporcionalidad propiamente dicha, es decir, si yo adopto esta medida, ¿qué ventaja obtengo? Y si yo demuestro por el Estado que si yo, limitando esta actividad, voy a obtener la ventaja que voy a evitar la contagio o el aumento del contagio, indudablemente que se va cerrando la cuestión. Es decir, entonces que en ese caso el juez perfectamente puede decir, mire, yo hago un control intenso de juridicidad, ¿cierto? Se ha respetado el procedimiento, hay motivación, hay consenso científico que esta es una actividad que hay que combatir. A nivel internacional los estándares lo combaten por estos medios que he asumido legislativamente. Además, no será un supuesto de arbitrariedad extrema o de irrazonabilidad o falta de proporcional, digamos, no se acredita en este caso concreto. Digo, bueno, el legislador ha ejercido porcentajes de discrecionalidad, ha ejercido entre varias otras alternativas que pudo haber tenido, en cuyo caso yo advierto que la que ha elegido al menos encuadra en la juridicidad. Y por lo tanto, allí, como les digo, hace un análisis de control, de juridicidad intenso, pero un control del ejercicio de la discrecionalidad dentro de la juridicidad, es decir, un control un poco más atenuado. El propio Tribunal Constitucional alemán dice que en ciertas cuestiones la tutela judicial efectiva se garantiza con un control, aunque sea no tan pleno. Es decir, está hablando supuestamente de estas situaciones excepcionales, de estos márgenes de apreciación. Por eso, en definitiva, para terminar, cuidado con aplicar recetas que no sirven para el ámbito en el cual nosotros nos manejamos dentro del derecho público, vinculado con la discrecionalidad política, la discrecionalidad administrativa. Esto me llama la atención de que no he visto constitucionalistas ni administrativistas que llamen la atención sobre estos aspectos, porque en definitiva implican y elogian la postura de Alexis y de otros, porque están implicando subrepticiamente, aunque no lo digan, un control total, en donde, en mi criterio, no tenemos que caer en los extremos, ni control total, porque eso implicaría el gobierno de los jueces, ni tampoco control escaso, porque eso implicaría en desmedro de los derechos y libertades del ciudadano. Yo con esto termino esta disertación. Repito, para mí es un honor haber estado compartiendo esta jornada con ustedes y agradezco la paciencia y la presencia de todos ustedes. Muchísimas Doctor, gracias. Antes, si hay alguna pregunta, no hay ningún problema. doctor, bueno, en primer lugar le quiero agradecer, espero que se escuche bien, yo lo estaba escuchando antes, tuvimos un problema de conexión, por eso tardé, me tuve que conectar en otro lugar, estoy acá en la Procuración del Tesoro, estábamos reunidos con el procurador que le manda un muy, muy afectuoso saludo, como yo le transmití personalmente hace unas semanas en Córdoba, estuvimos hablando de la calidad humana y profesional de su persona. Veo un montón de colegas, algunos los conozco, otros no, al doctor Palazzo, creo que está el doctor San Martino también conectado, ¿cómo están? Bueno,
Lo que primero agradecerle y felicitarlo al doctor por la exposición de recién. Yo estudié con Alexi, el principalismo es uno de los temas que trabajé en el doctorado, con lo cual me interesa especialmente lo que el doctor Cecina acaba de mencionar. Nosotros entendemos que a veces a los abogados nos falta profundizar o desarrollar un marco teórico. La filosofía del derecho, el derecho constitucional, son un pilar de la formación que queremos impartir en la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado, y todo lo que ayude a levantar el nivel de la discusión jurídica, nosotros lo salimos a buscar, y en ese marco, bueno, ahora lo invito al doctor Palazzo, al doctor San Martino ya expuso, hoy expuso el doctor Cecín, a brindar estas conferencias para la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado, porque quedan grabadas, luego circulan y generan... abren interrogantes en un público que en general o no siempre está habituado a hacérselos. Lo que usted planteaba recién, el recorrido por la jurisprudencia, por la doctrina constitucional, muchas veces los abogados, lo que nosotros vemos, hacen un trabajo muy especializado, muy mecánico, y se olvidan de las preguntas teóricas que muchas veces se las percibe como una pérdida de tiempo. Nosotros consideramos al revés que son fundamentales y que son el primer paso que tenemos que dar para luego poder profundizar o especificar más en algún campo o en alguna rama del derecho, pero sin un marco teórico y sin una teoría del derecho detrás, creo que es difícil que levantemos el nivel de los debates jurídicos que se están dando. De los políticos no me ocupo, son bastante pobres, por desgracia. Nosotros podemos tratar de levantar por lo menos el nivel de los debates jurídicos, eso es lo que nos pidió el Procurador del Tesoro, jerarquizar la ECAE. El único criterio con el que trabajamos, como le transmitía al doctor Cecín en Córdoba, es con la seriedad y con el rigor de los docentes y de los abogados y abogadas que están cursando acá. Así que a los demás que están escuchando, a los que no están muy familiarizados con la ECAE, los invito a integrarse tanto al área de investigación, al área de seminarios, y a proponer ideas. Y al doctor Cecín, por supuesto, ahora él va a publicar un artículo en el nuevo número de la revista de la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado, que va a salir en octubre. Lo van a poder encontrar el artículo en la página de internet de la ECAE, de la Procuración del Tesoro. Y bueno, escucharlos a ustedes. Yo quería agradecerle, en realidad lo quería presentar a Domingo, pero estaba hablando sobre usted con el procurador en el piso de acá abajo, y tuve que subir las escaleras medio a las corridas, y usted, como corresponde, como toda persona seria, ya había comenzado su exposición, como corresponde. Así que bueno, nuevamente agradecerle de parte mía y de parte del procurador esta intervención. Y bueno, escuchar a verlos a las abogadas y abogados que están en el público escuchando, si quieren hacerle alguna pregunta, además de felicitarlo, como estoy escuchando, leyendo que lo felicitan. No sé si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Cecín, algún comentario, reflexión, idea, aporte. Muchas gracias, Guido, Por por tus favor. palabras, por la deferencia en invitarme. Un abrazo al doctor San Martino, un jurista ilustre de nivel internacional, a quien lo hemos tenido por suerte muchas veces en Córdoba, y por supuesto a todos los que nos están escuchando. El Con mucho doctor San gusto. Martino, Domingo, es el profesor que dirige la maestría en abogacía del Estado, tiene la dirección académica, la ejerce él. Y la verdad que estamos haciendo un trabajo muy sólido, muy positivo, y las abogadas y abogados que están cursando esta maestría, que volvió a dictarse en convenio entre la Procuración del Tesoro y la Universidad Nacional de 3 de Febrero, están muy satisfechos por el rigor con el que se está trabajando. Ayer leía un libro, se los cuento, tal vez lo conocen, tal vez el doctor Palazzo lo conoce, un libro de Bourdieu que se llama La nobleza de Estado, donde Bourdieu hace una crítica a la ENA, ¿no? La Escuela Nacional de Administración de Francia. Pero yo pensaba que nosotros tenemos que invertir esto. Hay un libro que se llama Las ideas fuera de lugar, de un sociólogo brasileño, es un paper en realidad. Yo creo que esas ideas que tal vez son progresistas en Francia, yo no estoy tan seguro que sean progresistas entre nosotros. Porque yo sí creo que nosotros necesitamos un cuerpo de abogado del Estado con espíritu de cuerpo y con herramientas sólidas, incluso diría con un ingreso meritocrático, como estamos haciendo en la maestría, y ese elitismo, entre comillas, en Argentina yo creo que es defensivo, como decía Scalabrini Ortiz, un nacionalismo defensivo. Creo que no nos sobra nada, y si podemos aportar un criterio de meritocracia, de excelencia académica, de rigor, de levantar la exigencia en las aulas de la ECAE, le vamos a hacer un favor al Estado. El Estado necesita que tengamos un cuerpo de abogados mejor preparado, con mejor preparación, y a su vez premiamos a los que se esfuerzan o a los que sobresalen en esa carrera de Estado en que se está convirtiendo lo que se cursa en la ECAE, la Escuela de Abogados del Estado. Lo quería mencionar porque estoy escribiendo sobre esto ahora, no sé qué piensan ustedes, pero a mí me pareció que eso que Bourdieu dice respecto de la ENA en París
que es una crítica que Macron tomó. Me parece que está bien, pero no sé si lo tenemos que repetir nosotros de este lado, ¿no? Tal vez nosotros necesitamos otra cosa, o por lo menos primero generar esa élite en favor del Estado, en defensa del sector público, del interés público, y luego reveremos. Pero me parece que no nos podemos saltear ese paso en este camino, ¿no? Muy bien la reflexión, Guido. Muy interesante seguirlo a ese tema. Me pareció que sí, lo quería compartir con ustedes, recién lo hablaba con el procurador, con gente que trabaja acá en la Procuración del Tesoro, porque una abogada que trabaja en la ECAE me acercó este libro de Bourdieu, que hace una crítica directa a la ENA, como sociólogo, y ver si nosotros en realidad no estamos comprando argumentos que no favorecen al Estado. O sea, no siempre es tan lineal. Además, Argentina no es Francia, ¿no? Nada, me pareció que era una reflexión que teníamos que dar, ¿no? ¿Cómo preparamos a los abogados del Estado? ¿Para qué? ¿Con qué herramientas? ¿Cuál es el marco teórico, justamente? La teoría de la dependencia en Brasil, de la que Fernando Enrique Cardoso fue exponente, y este Schwartz, que es un sociólogo brasileño también, y él lo que dice es muchas ideas que pueden ser progres en Europa, pueden ser conservadoras entre nosotros, pueden no ser funcionales a un progresismo latinoamericano. Me pareció una reflexión más interesante la de este sociólogo de Brasil, ¿no? Que creo que da clase en Harvard, por otro lado. Bueno, perdón que con esta digresión la quería compartir con ustedes porque estamos dentro de la Escuela de Abogados del Estado y como los veo a San Martino, a Palazzo, al doctor Cecín y otros colegas, me pareció que era por lo menos dejarlo boyando esta idea, porque después todos desarrollan algún argumento y después tal vez compartimos o desarrollamos alguna idea juntos. Más adelante, la idea es que esto sea un camino que comienza, no que termina con estos seminarios de la ECAE. Y ustedes saben, y no me voy a cansar de repetir, que la ECAE está con las puertas abiertas, cualquier aporte nosotros lo tomamos, lo profundizamos o lo apoyamos. Es decir, queremos que la ECAE funcione, esa es la directiva que se nos encomendó, y está todo el apoyo institucional para que la ECAE ocupe un lugar de protagonismo. El resto depende de nosotros, poner eso a funcionar con ideas que sirvan para que la Argentina salga de la situación donde está ahora, ¿no? De eso se trata. Bueno, no sé si le quieren preguntar algo al doctor Cecín. Yo creo que fue muy clara la exposición, pero tal vez, Domingo, debe ser que tu figura es muy intimidante. Creo que salvo que te pregunten San Martino o Palazzo algo, nadie lo va a hacer, me parece. Y yo no quiero interrogar a nadie así personalmente como me hacían a mí en el colegio, que es tan angustiante. Patricio, no sé si estás ahí, querés compartir alguna... De hecho, mira, Domingo, recién Patricio me habló por WhatsApp y me decía, qué lujo tenerlo a Cecín dando una conferencia en la ECAE. Y vos le retribuiste la deferencia recién en público con el comentario, él me lo dijo a mí en privado hace un momento. O sea, él te está escuchando o estaba escuchando hace un rato. Y si nadie quiere preguntarle nada a Domingo, simplemente... Bueno, ahí dicen que fue muy clara la exposición, sí, la verdad que fue clarísima. Si nadie le quiere consultar nada al profesor, bueno, lo liberamos, le agradecemos nuevamente esta charla. Luego se va a subir una edición de esto con tu exposición, Domingo, va a quedar en la página de la ECAE. Bueno, a los que quieran exponer, ahí lo puedo comprometer al doctor Palazzo para que piense algún tema para otra clase el mes que viene, para el abogar. Estas clases quedan en la página y los abogados las van viendo, las van circulando, me parece que es algo muy útil. Y es útil también, hoy estuvimos recién con gente de Catamarca que nos pidió por favor una vinculación, hay mucho por hacer. Ahí me dice San Martino, Cecín se disculpa y me dice que no puede entrar al Zoom. Así que te envía su saludo, yo lo tengo acá en el celular, así que te saludo por su parte. Ya sabés lo que piensa de vos, es parecido a lo que vos sostuviste sobre él. Y bueno, les agradezco a todos la presencia en esta conferencia del doctor Cecín y les enviamos el link cuando esté editada para que ustedes la puedan volver a ver o circular. Y al doctor Palazzo, por favor, que nos envíe alguna propuesta, algún tema, y hacemos una clase sobre algún tema en noviembre para a las abogadas y abogados del abogar, si les parece. Y a cualquiera de ustedes que tenga interés o alguna idea, nos envían la propuesta. Bueno, Domingo, muchas gracias. Felicitaciones, Guido, por todo lo que están haciendo ustedes, por avanzar, por seguir especializando
a los abogados del Estado por darle una mayor calidad. Es una gran función, una función sumamente importante dentro del Estado de Derecho, así que merece este esfuerzo, esta nueva dimensión que está haciendo la Procuración del Tesoro. Un abrazo a Patricio y seguramente que el profesor Palazzo, que tiene un excelente nivel, va a aceptar este convite y va Ya a compartir esta tribuna. lo comprometimos en público, Domingo, pobre doctor Muy Palazzo. bien. Lo contactamos en breve. Bueno, un abrazo a los dos, un abrazo a todos. Bueno, y cuenten con la Gracias. ECAE. Ante la duda, contáctenos porque la idea es trabajar con seriedad. Es el único parámetro que nos encomendó el procurador, trabajar seriamente. Les mando un abrazo y bueno, nos vemos en breve en la ECAE, ojalá que pronto presencialmente. Un abrazo, Gran Domingo. respeto y saludos al procurador y a vos un gran abrazo. Y a Igualmente, Constantino. igualmente. Nos vemos, José Luis, Un nos abrazo a vemos. Constantino. Domingo. Chao. Le voy a mandar a Constantino. Gracias, Domingo. Un abrazo.